¿Cómo? Sí. Señoras y señores, profesoras y profesores, estudiantes, es un verdadero placer presentar hoy estas jornadas que la UNED ha organizado junto con el Centro de Estudios Bilbilitanos, a quien expresamente quiero dar las gracias por haber tenido la iniciativa y por permitirnos también esta colaboración que creo que va a ser muy fructífera y que ya no es la primera vez que lo hacemos y que espero que se prolongue en el tiempo. Creo que una de nuestras misiones es precisamente el ser foco de difusión de la cultura y en ese objetivo el compartir el esfuerzo y el compartir los proyectos con el Centro de Estudios Bilbilitanos, creo que se crean ahí unas sinergias que nos son muy favorables para ambas instituciones. Y en esta ocasión vamos a tratar de un tema como la historia en este momento en el cual verdaderamente es una situación más difícil que de costumbre y nunca creo que lo es para los historiadores. Alrededor de la figura de Vicente de la Fuente, uno de los más grandes historiadores de España y natural de Calatayud, del cual nos tenemos que sentir orgullosos, pues bien, alrededor de su figura vamos a tratar de hacer una aproximación desde un punto de vista académico y riguroso, pero también asequible, con unos expertos como los que tengo aquí en este momento y como los que nos van a acompañar a lo largo de estas jornadas. Haremos una aproximación a las nuevas maneras de hacer historia, a las formas de hacer historia y a cómo la historia tiene esa responsabilidad añadida frente a este momento en el que ese término tremendo de la posverdad hace que algunas falsedades pasen como auténtica historia. Analizaremos también la figura de Vicente de la Fuente y además para ello contamos con uno de sus biógrafos más importantes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, Pablo. Además de todo eso, mañana sábado contaremos con la intervención de especialistas en la historia de la propia ciudad de Calatayud. Creo, por lo tanto, que estas jornadas reúnen estos tres aspectos que son absolutamente fundamentales y de interés no solamente para los historiadores, sino para cualquier ciudadano sensibilizado con lo que pasa a su alrededor y con lo que ha pasado en la historia reciente de su ciudad y con el reconocimiento a los grandes hombres que ha dado su ciudad. Me acompaña en la mesa, además del presidente del Centro de Estudios Bilbilitanos, José Ángel Urzay, que les dirigirá ahora unas palabras. Me acompañan los dos codirectores de estas jornadas, codirectores académicos. A mi izquierda, José Luis Corral, conocido ya en Calatayud y siempre muy bien recibido, historiador y escritor de reconocido prestigio. Muchísimas gracias, José Luis. Y José Miguel López Villalba, profesor titular de Historia en la UNED, profesor tutor de este centro asociado durante muchos años, alumno también vinculado con la UNED de Calatayud desde siempre. Es un verdadero placer volver a tenerte aquí y además como corresponsable de estas jornadas. No obstante, contamos también con el apoyo y la coordinación de José Luis Cortés, al que agradezco su presencia, que les presentará a cada uno de los ponentes y les hará una breve introducción para que conozcan la preparación y la gran altura científica que tienen los estudiosos que van a participar en estas jornadas. Quiero también dar la enhorabuena al Centro de Estudios Bilbilitanos y, por favor, se lo transmites también a los autores de esos espléndidos paneles con los que contamos en la sala pasillo de nuestra institución. Es una exposición sobre la obra y la vida, más bien sobre la vida de Vicente de la Fuente, una biografía de Vicente de la Fuente que han elaborado, como nos dirá más adelante José Ángel, dos consejeros del Centro de Estudios y que creo que es una exposición de gran interés y un complemento fantástico para estas jornadas. Por mi parte, desearles a todos que tengan unas jornadas muy provechosas, que disfruten de esta aproximación a la historia de mano de todos estos especialistas y que estén muy a gusto en la UNED. Muchísimas gracias y buenas tardes. Dame la palabra, José Ángel. Bueno, la excusa o la efeméride para la organización de este curso ha sido precisamente el 200 aniversario del nacimiento de Vicente de la Fuente, en 1817. Autor no hace falta decirlo, que lleva la historia de Calatayud con el decimonónico título de Historia de la siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud,
que se editó a finales del siglo XIX. Es una obra que yo creo que prácticamente todos los bilbilitanos la hemos consultado. El libro se publicó a finales del siglo XIX. La CAI hizo una reedición en 1969 y posteriormente el Centro de Estudios Bilbilitanos ha hecho 2 reediciones, una en 1988 y la segunda edición en 1994. Es un libro que nosotros lo tenemos en el Centro de Estudios y que se sigue vendiendo, pues todas las semanas vendemos algún ejemplar. Es un libro de actualidad. Precisamente en ese año, en la edición de 1988, en el prólogo, el Centro de Estudios Bilbilitanos decía textualmente, lo leo: tal vez fuera conveniente plantearse la elaboración de una nueva historia de Calatayud, no solamente a base de revisar y completar lo escrito por don Vicente, sino dándole un enfoque más acorde con la historiografía actual. De esta frase han pasado casi ya 30 años. Pero bueno, en el Centro de Estudios continuamos en ese empeño y precisamente queremos elaborar una nueva historia de Calatayud, que ya se ha empezado a elaborar. Está siendo coordinada por José Luis Corral y con otros profesores de la Universidad de Zaragoza. Y esperamos en fechas no demasiado lejanas poder presentárosla. Este año de 2017 se han hecho como 3 celebraciones conmemorativas de Vicente de la Fuente, ¿no? Que recordaréis. La primera fue una exposición sobre su biografía, sobre su vida y su obra en San Pedro de los Francos, organizada conjuntamente entre el Centro de Estudios y el Ayuntamiento, con objetos personales que había aportado la familia, sus sucesores, y unos paneles, a los que ha hecho referencia antes Ana, elaborados por Carlos de la Fuente y José Ramón Olaya, que podéis ver en el pasillo, en el hall de entrada. También se colocó una placa conmemorativa en la sala capitular de los claustros de la Colegiata de Santa María, en un acto donde reposan, donde están sus restos, ¿no? En un acto organizado por el grupo Torre Albarrana y la familia del historiador, con la colaboración, por supuesto, de Jesús Vicente del Abad de Santa María. Entonces, con estas 2 jornadas de sábado y domingo, culminamos ya a nivel de lo que es la ciudad de Calatayud todo el estudio de Vicente de la Fuente, enmarcado precisamente en un curso, yo creo que va a ser muy interesante, sobre nuevas formas de hacer historia y como trampolín, como punto de partida para una nueva historia de Calatayud, que no se trata de sustituir nada, sino de completar y enriquecer la que ya tenemos. Para el Centro de Estudios Bilbilitanos es una satisfacción siempre colaborar con la UNED en la organización de este tipo de eventos y estoy convencido que vamos a hacer muchos más. Muchas gracias. Pues ya sin más creo que podemos pasar a que presente el coordinador los ponentes y nosotros ya nos bajamos, porque el ponente que va... Sí, no, el ponente va por las viejas de ver, que es mayor. Ah, bueno. Sí, que nos bajamos todos. Perfecto. Vale. Muy buenas tardes. En primer lugar, va a intervenir don José Miguel López Villalba, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. José Miguel López Villalba ha publicado más de 22 libros sobre historia medieval y documentación medieval y moderna, así como unos 50 artículos en revistas científicas. Ha dirigido varias tesis doctorales, todas ellas han obtenido sobresaliente cum laude, con lo cual, José Miguel, enhorabuena. Y premio extraordinario, me dice. Ha llevado a cabo proyectos internacionales de recuperación de fuentes coloniales, sobre todo en Bolivia y en gran parte de Sudamérica. Ha colaborado con universidades en Argentina, en Bolivia, Brasil, Paraguay, Colombia, Ecuador, México, Cuba y Guatemala y Portugal. Es un gran profesor de paleografía y nos va a hablar sobre escritura, memoria e historia, un juego de espejos. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Perfecto, ¿no? Bueno, aunque las personas que me han precedido han sido muy explícitas en dar las gracias a todos los que de un modo o de otro han colaborado en este curso, pero que excede de curso, porque es un homenaje, es como una especie de congreso donde determinadas personas vamos a hablar de formas de ver la historia, no sé si tanto de hacer como de ver la historia. Y a mí me gustaría dar las gracias especialmente a la UNED, porque
mientras bajan esto y demás, bueno, que ha sido tan rápido, pero la UNED para mí, y como nunca tengo la oportunidad de decirlo, porque claro, cuando uno va a la Universidad de Vigo, pues no se pone a hablar de la UNED de Calatayud porque igual lo echan, y con razón. Entonces, la UNED de Calatayud para mí ha sido el motor de mi vida laboral. Pero yo llegué aquí en un lejano año que no diré, porque entonces me retrato sin DNI, y me encontré, yo era maestro de escuela en un pueblo de Guadalajara, llegué aquí y desde el conserje al director y del director al conserje, biunívoca, ¿no?, la relación biunívoca, todo el mundo me apoyó, todo el mundo me empujó, nunca hubo un mal gesto, nunca hubo una cosa que dijeras estoy harto de esta gente, de esta casa y no vuelvo, sino todo lo contrario. Y tanto fue así que la UNED no solamente yo le agradezco que me diera los conocimientos, sino que a mí, y me pongo delante, y a miles de personas que como yo lo han hecho, nos ha hecho mejores personas, muchas mejores, porque nos ha servido para conocer, para disciplinarnos en el estudio. Y es cierto, ¿eh? Entonces, para ser más solidarios, más libres, muchas más cosas que se dice constantemente, pero que en mi caso puedo decir que es cierto. Pues bueno, si les parece, empezamos, como ya van a tener su presentación los demás miembros. Yo creo que, y lo que estamos aquí no lo debemos olvidar en ningún caso, es principalmente para rendir homenaje al virtuoso historiador del siglo XIX, don Vicente de la Fuente, hombre preclaro, de elevada formación, sobre todo de elevadísima formación para la media que había en aquel siglo, y desarrolló su vida, pero nunca olvidó a su Calatayud amado. Entonces, creo que es el mejor lugar del mundo donde se le podría hacer un homenaje. Entonces, yo creo que debemos empezar directamente con unas palabras de don Vicente, porque, aunque el título es un título muy moderno, el historiador en la era de la posverdad, yo le comentaba hace un rato cuando llegué a doña Anaji Lagunas, directora de este centro, que yo no soy muy amigo de la posverdad ni de lo que significa posverdad, porque ahora, como vivimos en lo políticamente correcto y a todo le llamamos con otros nombres, sobre todo a las personas de edad como a mí ya nos cuesta aprender los nombres nuevos, ¿no? No sabes de qué te están hablando. Pues hablar de posverdad en los tiempos de estudiante hubiéramos dicho la era de la posverdad, no, la era de las noticias falsas. Y los más aguerridos hubieran dicho la era de la mentira. Se hubieran quedado tan a gusto y hubieran dicho la realidad. Y eso es muy triste. Pues para que vean que de don Vicente algo se olía, en uno de sus artículos, uno de sus libros, yo he extraído unas palabras. Dice, se refiere a aquellos que escriben con mentiras. Dice, hay algunos que al escribir la historia quisieran que en ella solamente se pusiera lo bueno y se omitiera lo desfavorable. La historia describe lo bueno y lo malo, aquello para elogiarlo y esto para llegar a evitarlo. Pues creo que con estas palabras, que son mi homenaje personal a don Vicente, voy a comenzar mi intervención. Bueno, a ver si me aclaro con el aparatito. Ya. Ustedes saben que en la actualidad tenemos muchos códigos de comunicación. Tenemos muchos, pero todos son muy esquemáticos. Tenemos colores, tenemos luces, tenemos sonidos, tenemos señas, todos mensajes transmitidos en clave que se muestran como sistemas de comunicación inconclusos. De suerte que muchos de estos códigos deben ser interpretados por glosadores, por personas que te expliquen lo que es. De todos estos de aquí, que los reconocemos como los que se ponen en los Google Maps y demás, algunos yo todavía no he alcanzado a saber lo que son. Es decir, necesitaría, como aquellas personas que en la Edad Media asistían a un discurso de elevada enjundia en algún púlpito de una catedral y necesitaban glosadores que esos mensajes catequéticos se los transcribiesen un poco para enterarse, porque quizá no tenían la suficiente capacidad de abstracción para llegar a esto. Otros de estos mensajes no tienen ningún tipo de posibilidad de explicación, son lo que son y nada más. Es decir, como pasa el código Morse o las señales de tráfico. Están adaptados a marcas unívocas de interpretación. No hay posibilidad de decir, si es prohibido, es prohibido. No hay que decir, bueno, pues si me paso por detrás, pues está usted incumpliendo. Por eso, únicamente, el lenguaje oral es el comunicador absoluto. Pero el lenguaje oral tiene un problema y es que nace enfermo. Y como nace enfermo, está quejado de una serie de males desde su nacimiento que le van minando la esencia a la vez y terminan destruyéndolo en algo efímero. El lenguaje o el mensaje oral solo dura los instantes en que la voz proclama su pensamiento,
su mensaje. Es un momento mágico. Yo estoy hablando, ustedes me están escuchando, hay un momento mágico de comunicación. Pero si yo me callo, en una fracción de segundos, se ha roto el hechizo que nos unía, el hechizo que me unía a mí con el lado íntimo de sus personas. Con lo cual, si dejamos de lado los modernos sistemas de audio que permiten la fijación de la palabra, como por ejemplo los cassettes, los DVDs, los CDs, etcétera, el proceso acústico humano, prevalece como uno de los dos definidores de la relación hablante-escuchante. Es decir, es uno de los actores del drama, entendiendo por drama la comunicación. ¿Por qué? Porque si no hay oidores, no hay posibilidad ninguna de fijación mental. Es decir, yo puedo estar aquí, imagínense ustedes por un momento que yo hubiera llegado aquí y le hubiera dicho a la señora directora del centro, ¿me puedes prestar el salón para el sábado por la tarde? Vale, ¿para qué? No, voy a estar ahí 6 horas hablando yo solo. Entonces, eso es triste, es trágico, es un esfuerzo baldío, eso se pierde. Pero pongámonos en el momento en que ustedes están aquí, me están escuchando y están muy seriamente escuchándome, pero siempre va a quedar en el albedrío de los escuchantes la interpretación de lo que yo estoy diciendo, la interpretación subjetiva de lo que están escuchando. Durante muchos siglos, la imposibilidad de fijar la expresión oral impidió o quedó el entendimiento al capricho del escuchante. Esto lo vemos muchas veces cuando llegamos a un sitio que hay varias personas hablando y uno dice, no, ha querido decir esto. Y dice, no, lo que ha querido decir es lo contrario. Es decir, nos damos cuenta que no. Bien, otro de los problemas que yo le veo al lenguaje oral es la proferencia única. Es decir, por más que yo intente repetir lo que digo, nunca va a ser igual. Es decir, si aunque yo repitiese palabra por palabra lo que llevo diciendo desde que he empezado, no sería lo mismo. Mi teatralidad, al decirlo, no sería lo mismo. No movería las manos igual, no giraría la cabeza igual, sobre todo no tendría quizás la misma entonación. Luego, entonces, el gran drama del lenguaje es que no hay una segunda vez. Cuando nos dicen los padres, ya estoy harto de repetírtelo, ya te lo he dicho 1000 veces. No, si pudiéramos, o si hubiéramos sabido, hubiera dicho, no, me lo has dicho una vez, 1000 veces una vez. No 1000 veces lo mismo, no puedes, porque existe esa cuestión. Bueno, pues los antiguos romanos ya conocían esta historia y por eso al hablar le decían el verba volant, tenían ese concepto, verba volant, la palabra vuela, la palabra en el viento. Pero es que el viento tampoco nos ayuda en el mensaje, porque yo estoy hablando gracias a un mecanismo que agiganta mi voz, pero si yo no tuviera esto, posiblemente los que están atrás o los que estuvieran en la puerta de la iglesia ya no me escucharían. En cuanto ponemos unas decenas de metros, el mensaje mágico de la palabra se difumina, se pierde como si fuera humo. Y eso es muy grave. Porque no olvidemos nunca que el lenguaje es el medio de unión del sentimiento propio con el mundo ajeno. El ser humano se acerca al exterior por medio del lenguaje. Es el instrumento, el útil, que hace que tú rompas esas barreras. Pero no solo la barrera de lo más cercano, sino la barrera de los círculos concéntricos que suponen la familia directa, la familia política, los amigos, los conocidos, los vecinos, etc. Todo eso lo vas perdiendo. Y posiblemente con los años no se hablará. Ahora ya nadie saluda, nadie dice buenos días, buenas tardes. Es decir, como un miedo a comunicarte fuera de los instrumentos digitales. Como si tuvieras miedo a interferir en el mundo de otro. Pues bueno, llegó un momento en la antigüedad en que el ser humano necesitó dar el paso hacia la fijación de lo comunicado al aire, porque siempre que hablamos comunicamos al aire. Y entonces pensaron que debían hacer perenne lo que se hablaba, el fruto de su imaginación, de su pensamiento, de sus sueños, y se pusieron a hacer pequeños experimentos. ¿Qué lograron con estos pequeños y primigenios experimentos? Dos cosas. Primero, hacer visible el sonido. De repente la palabra se podía ver. Y podías recuperar y decir, no, mira, lo que he querido decir está aquí. Pero no solamente hacer visible el sonido, sino desafiar al tiempo, que todavía es mejor. Es decir, que pasasen los años y tú dijeses, y aquella tarde que estuvimos, no, mira, aquella tarde yo dije esto exactamente porque se ha quedado aquí. Es decir, había un transmisor perenne de lo pensado, de lo imaginado, pero sobre todo de lo vivido. Y por primera vez asistimos a la memoria perpetuada. Y pasamos del verba volant, de la palabra en el viento, al scripta manent, la palabra, lo escrito permanece. ¿De acuerdo? Bueno, muchos fueron los ensayos, infinitos, claro. Muchos dicen, compañeros míos, que todo esto empezó gracias a la literatura. Yo no dudo que la retórica tuviera mucho que ver, pero yo lo veo mucho más prosaico y más espiritual. ¿Por qué? Porque los primeros vestigios que tenemos de escritura son de cuestiones económicas y de cuestiones espirituales. Es decir, cómo sumo y resto, se interesaba mucho, como a todos, y cómo me preparo para el más allá. Es decir, la economía terrenal y la economía celestial.
En cualquier caso, si dejamos los grafismos e incisiones ritmadas del Paleolítico Medio, por ejemplo, del Musteriense, en los años 40.000, 30.000, que son las primeras veces que aparecen en las paredes de las cuevas algunos signos, tenemos que dar un salto en el aire muy largo a llegar al 3500 a.C., donde vamos a empezar ya a encontrar lo que se llamarían escrituras lineales. Muy bien. Cuando yo estudiaba en la UNED, en los años 80, he hablado antes de conserje, a la dirección, los administrativos, todo el mundo, y quizá no he hablado, dejándolo a propósito, de los que fueron mis profesores. Yo tuve muchos profesores, los recuerdo a todos con mucho cariño, pero tuve 3 profesoras que me daban historia del arte, que quizás era lo que a mí más me costaba, porque la historia del arte es imagen, y la imagen, si no la ves y no te la explican, difícilmente la memorizas. Pues bien, que eran Mari Carmen Galindo, Pilar Galindo y María Luisa Cancela. Bueno, pues de la última de las 3, María Luisa Cancela me veía muy perdido, pues posiblemente porque lo estaba. Yo me confieso, yo confieso, como aquella obra tan bonita, de que era un maestro de pueblo y tenía las limitaciones que tiene. No estoy diciendo que los maestros de pueblo no sean inteligentísimos y cultísimos, pero yo no había dado un salto hacia esto. Y entonces yo me perdía mucho con lo de las fuentes históricas. Y en un momento determinado, como me vio tan perdido, me dijo, me recomendó este libro, de Samuel Noah Kramer, La historia empieza en Sumer. Entonces, en sus páginas se trata de la fijación y solución de los enigmas históricos del mundo sumerio a través de la interpretación de las escrituras. Es decir, el mundo sumerio, voy a ver si, como esto me lo han puesto aquí, pues voy a ver si avanzo exactamente. Avanzamos así. Eso es. Se lo he puesto aquí para que se hagan una idea. Ya sé que todos ustedes saben dónde estaba el mundo sumerio, pero mi obligación es exponérselo. Bueno, ven el Mediterráneo, ven el Golfo Pérsico, lo que serían Irán, Irak. ¿Se ve la flechita? Sí, perfecto. Y lo que ven ustedes en naranja, esto sería Sumeria. Muy bien, pues volvemos a la de antes. Y entonces, Samuel Noah Kramer y Jean-Claude Margueron y William Simpson y otros muchos en años posteriores consiguieron dar la clave de la escritura cuneiforme, que es los primeros signos que tenemos de que hay para haber una escritura que va a perpetuar, como digo, la memoria, son de escritura que aparece, no quisiera marearlos, pero tengo que irme 2 más, esta es la escritura cuneiforme y estas son las llamadas tabletas o tablillas de Kish. Kish es un pueblecito, una ciudad, lo que han dejado, porque como ustedes bien saben, como es el escenario de los combates, constantemente aquello está arrasado. Entonces, lo poco que han dejado, esto está en el actual Irak. Bien, pues esta escritura de los sumerios va a ser la escritura que durante 2000 años aproximadamente va a dominar el espacio de toda la zona que veíamos hace un momento, de toda esta zona. Curiosamente, el lenguaje sumerio era una lengua aglutinante, es decir, lo que hacía era que juntaba los monemas para dar sentido a las palabras. En contra de las lenguas flexivas, indoeuropeas, ¿no? O, por ejemplo, el acadio, sin embargo, era mucho más parecido al elamita o las urrito-urartianas. Bueno, no quiero ponerme academicista. Lo que estoy diciendo es que, siendo una escritura tan especial, convenció a todos los de la zona y durante 2000 años hicieron esto. Muy bien, pero realmente el más grande de los destinos que tiene la escritura, llevaban razón mis compañeros a cierta parte, es la literatura. Y he traído aquí lo que quizás es la primera gran obra, aunque es muy pequeña, porque es esa tabla que hay ahí, esos restos, es la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Cuenta la historia de un rey que vivió hace 5000 años antes de Cristo, que medía 5,5 metros y que tuvo muchas aventuras. A mí me gusta mucho porque creo que aporta todas las soluciones que van a venir luego en las leyendas griegas, en las leyendas hebreas. Es decir, vemos héroes, vemos dioses, vemos milagros, vemos diluvios, vemos aventuras. Es el principio de toda la literatura posterior de ese mundo. Pues bien, bueno, como lo tienen ahí, no se lo leo, lo que viene ahí. Entonces, no se conserva ningún ejemplar, lógicamente. Ese ejemplar apareció en la biblioteca del rey asirio Asurbanipal, que nosotros, en mis tiempos de escolares, le conocíamos como Sardanápalo. ¿Qué cosas se aprendían en la escuela entonces? Dios mío. Imagínense, los niños sabiendo reyes babilonios y reyes asirios. Bueno, pues este va a ser el primer ejemplo y va a dominar, como les digo, eso. Y vemos claramente, después de lo que les he dicho, de los héroes, dioses, diluvios, que vemos leyenda y memoria.
Qué buen tándem para los comienzos de la historia en sus etapas más primitivas. Es decir, es una posverdad primitiva. Juntan la leyenda, pero no engañan a nadie. Nadie se puede creer que había un rey de 5,5 metros de alto, pero les gustaba mucho leerlo, entonces les ayudaba a los que tenían la capacidad de la lectura, claro está. Muy bien. Pero todas estas lenguas, a pesar de que dominaron durante 2000 años, y su escritura, la escritura cuneiforme, había otros sistemas gráficos que se estaban desarrollando en lugares tan distantes, no solo en lo geográfico, sino opuestos en lo mental. Vemos aquí uno, como era Egipto y China, por la misma época. Entonces, los egipcios utilizaron un lenguaje jeroglífico, ideográfico completamente, van a manifestar todo tipo de soluciones. Lo bueno que tenían es que cualquier planteamiento que tenían, lo tenían muy fácil. Inventaban un dibujito y uno más. Llegaron a tener más de 5.000 signos. Si alguna vez han estado y han tenido la fortuna de no ir como turistas, es decir, cuando se podía ir a Egipto estos años de atrás, de 15 años, y alguien te los explicaba convenientemente, cada figura, cada cuestión, te dabas cuenta de la maravilla que suponía un lenguaje que no tenía fin, que cada día que tenías una dificultad e inventabas un signo y ya la tenías resuelta. Bueno, además es que los egipcios, al igual que los del creciente fértil, que es como se llama la zona del Tigris y el Éufrates, ¿no?, donde se desarrollaron los imperios sumerio y acadio, etcétera, utilizaron la escritura para dar forma a la belleza. Yo creo que tenían un componente de placer, de disfrute, al ver la memoria dibujada, porque era muy hermoso esto. O sea, esto no era una cosa... Eso. Entonces, yo he traído esto, el libro de los muertos, o el papiro de Hunefer, porque me parece que es un elemento fundamental. Ver cómo se pesa el alma, lo estamos viendo ahí, para ver los que van al infierno o al cielo, pesando las obras buenas y las obras malas. Bien. La mayor de las virtudes, ya se la he dicho, que era seguir inventando. Por eso la vida cotidiana la tenían resuelta, porque inventaban cosas. De todas maneras, hicieron dos tipos de escritura distintas al final, que ya no tenía tanto que ver con los jeroglíficos, que era para las cuestiones religiosas, que eran más serias, la escritura hierática; para las cuestiones populares, la escritura demótica. Los chinos, ¿qué diré de los chinos? De los chinos se puede decir todo, lo bueno y lo malo. Entonces, la escritura china, lo ven ahí, la inventó un funcionario, etcétera, etcétera, en el año 2695. Esos datos sí que están más o menos controlados. Nosotros siempre habíamos pensado, los que nos dedicamos al mundo de la escritura, que la escritura china, los primeros ejemplos que nos quedan, aparte de las noticias del funcionario ese que les he dicho, estaban hechos sobre huesos y caparazones de tortuga. Ahí tenemos, esto está en el Museo Chino de la Escritura, no se lo pierdan, porque el Museo Chino de la Escritura tiene buenas cosas, sí, pero el edificio es como todo en China, como para albergar 27 Louvres, todo vacío, grandes espacios, para tener un caparazón en el medio, andas 1 kilómetro para ver un caparazón. Pero es China y hay que entenderlo así. Son los dueños del mundo. Bueno, entonces... los chinos siempre nos habían dicho que habían empezado, siempre los estudiosos, el año 2600, los primeros ejemplares y tal. Y ahora se nos descuelgan, pueden hacerlo, con que no. Ahora ya lo que tenemos es la cultura Longshan y es del 4300 a.C. Yo le dije a un chino un día, en una conversación que vino a una cuestión de escrituras, le dije, digo, pues, ¿y por qué no 4.300? ¿Por qué no 43.000? Se me quedó muy enfadado mirando, como diciendo, me está tomando el pelo. Claro, si te pones a inventar, inventa con categoría. No inventes 1000 años, inventa 20.000. Bueno, la escritura de los chinos, nosotros siempre habíamos dicho, los occidentales, cuando digo nosotros me refiero a los occidentales, que estaba hecha de elementos primarios llamados pictogramas, que se escribían, se cogía el pincel, se escribía y nunca se levanta hasta que no se termina. Pues ahora ya a los chinos no les gusta que digamos pictogramas porque alegan, y que sí que es cierto, si estudias con cuidado un papiro chino, que hay fonogramas. Entonces prefieren caracteres chinos. Bueno, pues ahora ya saben ustedes que les vamos a llamar caracteres chinos. Pero bueno, ni los pictogramas, ni los ideogramas, ni los fonogramas, ni nada. Lo que dio sentido a la escritura definitivamente fue el alfabeto. Y cuando digo el alfabeto, y lo estoy diciendo único, porque solo ha habido un alfabeto, que fue el padre o la madre de todo el resto de los alfabetos que ha habido en el mundo, y ha habido muchos, y es el alfabeto semita. Me toca, de nuevo, irnos a un mundo de gráfico, donde van a ver el Sinaí, y está en inglés, pero bueno, me pareció que era bastante. Está Canaán, Moab, Edom, que son los pueblos que salen en el Antiguo Testamento. Toda esa zona era donde estaba el mundo semita. Los semitas empiezan un alfabeto, que voy a ser muy breve porque es una cosmogonía en la que todavía no nos hemos adentrado convenientemente. Y lo que sí les diré que los primeros ejemplos que vienen ahí es lo que se llaman protosinaíticos y están fechados en 1850 a.C.
Aquí vemos la evolución semita del alfabeto. Lo que sucede con los alfabetos es que el alfabeto tiene las mismas letras, o si no tiene 30, tiene 28, otros tienen 32, otros 25. Lo que varía, y esto se lo dejo muy claro, lo que varía es la forma de dibujar las letras. Las letras son igual, la A, la B, la C, la D. Lo que varía es la forma gráfica de transmitir eso. Por eso vemos algunos alfabetos y decimos, pero ¿cómo me puede decir a mí esta persona que esto está viniendo del mismo lugar que viene el mío? Pues sí, viene del mío. El alfabeto semita se dividió en dos grandes grupos, sud-proto-sinaítico, es decir, lo que está al norte del Sinaí, al sur del Sinaí, y nor-proto-sinaítico, lo que está al norte. Nosotros, para ir más rápido, solo nos vamos, pero no tan rápido, nos vamos a ir a Canaán. Si alguna vez buscan un mapa de Canaán, búsquenlo en la Biblia, porque es que, como están enamorados de los proverbios, Job y demás, son los mejores mapas. De los gringos hacen unos mapas de Canaán estupendos. Bueno, Canaán era una tierra que se extendía entre el mar Mediterráneo, la fachada este del mar Mediterráneo, y el río Jordán. Ahí, lo que sería actualmente Israel, Gaza y Cisjordania, al sur del Líbano, etc. Jordania. Bueno, ahí van a nacer, ese va a ser el gran transmisor. De todos los pueblos que viven en Canaán, hay un pueblo en especial que es el pueblo fenicio. ¿Por qué fue el pueblo fenicio el gran transmisor? Pues muy sencillo, porque era un pueblo viajero y comerciante, entonces vivían del comercio, estaban constantemente viajando. Y ellos transmitían, o fueron una doble fuente de transmisión del alfabeto. Hicieron dos grandes transmisores, hicieron el griego y el arameo. El arameo se extendió por el Medio Oriente y por el Lejano Oriente. No vamos a ver de todos los idiomas y de todos los alfabetos porque es muy extenso, muy largo. Nosotros nos vendremos al griego, que el griego es de donde viene el nuestro. Del griego, aquí es donde yo quería llegar, esto es una cotile, es una copa con dos asas. Y bien, y la han decorado, está decorada por detrás y así está expuesta en el museo en Atenas. Pues bien, del griego van a salir siete alfabetos. El copto, el godo, el armenio, el georgiano, el glacolítico, el cirílico y el nuestro, y el latino. Los otros no nos interesan, vamos deprisa y vamos al latino. ¿Cómo llega del griego al latino? Pues llega en esta zona. Estamos viendo la zona sur de la península itálica, desde aproximadamente Capua y Sicilia. Esto era lo que los griegos llamaban la Magna Grecia. La Magna Grecia, la zona de gran comercio, donde ellos tenían puertos no solamente para venderles a los actuales italianos, sino a todo lo que pasaba por allí, por ejemplo, los primitivos hispanos, todo el mundo que fuera y que navegase, pues podía perfectamente hacer allí. Los primeros que les copian, por decirlo de alguna manera, el alfabeto son los etruscos. Los etruscos después se lo copian los latinos, los del Lacio, y de ahí van a hacer nuestro alfabeto. Es decir, al final siempre vamos al mismo lugar, a Roma. Roma, que es Mater Omnium Nostrum, la madre de todos nosotros. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea. Ahora está de moda decir que tenemos otras madres. Pero bueno, siempre ha habido hijos de madre, hijos de otras cosas. O sea, quiero decir que, pero madre es Roma, no hay otra. O sea, que lo quieran ver, lo que quieran ver. ¿Qué podemos decir de este alfabeto latino? Que esto se lo copian los etruscos en el siglo VII y que en el siglo VI ya empezamos a ver ejemplos puros. Voy a dos ejemplos. El lápiz níger. El lápiz níger es una inscripción, como pueden ver, en latino primitivo en el siglo VI. Está hecha en un cipo prismático. Un cipo prismático es algo similar a lo que yo tengo aquí. Lo que pasa es que en vez de estar en oblicuo, está en cuadrado. Y entonces, alrededor de las cuatro caras, imaginan una columna con cuatro caras, había escrito una cosa. ¿Cómo está escrito? Pues está escrito en lo que los griegos llaman bustrofedón. El bustrofedón, traducido del griego, significa el giro del buey. Para los que tengan que ver algo con el campo en su niñez o en algún momento, es lo que hacen los bueyes. Es decir, imagínense mi mano escribiendo de izquierda a derecha y yo levantaría y volvería otra vez de izquierda a derecha. El bustrofedón es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y así constantemente. Eso es la manera bustrofédica de escribir que tenían los griegos. Y esto está escrito así. El lápiz níger es conocido, como digo, se les ha hecho muchas intervenciones para ver lo que era y finalmente se ha llegado a la conclusión de que es algún modelo de ley o de norma muy primitivo que además empieza con una maldición. Porque dice, quien quiera que violase esta arboleda sea maldito. Claro, enseguida surge la pregunta, ¿arboleda? Aquí está resuelta la pregunta. Esta es una imagen del Foro Romano que yo he buscado
donde vemos el Clivus Capitolinus, que es la cima del Capitolio, el Miliarium Aureum, es decir, el miliario, el hito de oro, el Umbilicus. El Umbilicus era un faro que ardía siempre y estaba justo, ven al lado, ven Umbilicus, a ver, lo voy a señalar con la flechita, ven Umbilicus ahí, ahí había un faro que siempre ardía. Y justo encima está el Volcanal. El Volcanal era el templo a Vulcano. Todos los templos a Vulcano tenían que tener dos cosas, árboles y fuego. Siempre, por lo menos un árbol. Y el lápiz níger está donde he puesto esta flecha, que no he sabido girarla, como soy romano antiguo, pues no he sabido girarla, pero lo ven ustedes, ¿verdad? Es decir, si algún día van por el Foro Romano, ya no hay restos prácticamente, pero si preguntan a algún guía de estos vestidos de época, seguro que les lleva. Bueno, el otro ejemplo es la fíbula praenestina. ¿Qué es una fíbula? Una fíbula es una aguja. Las personas que tengan 40 años o más recordarán aquellas famosas faldas que llevaban las chicas jovencitas de cuadros, que llevaban un pasador. Es decir, una fíbula es un pasador para que la ropa no se abra. ¿Por qué? Porque los botones se inventan en la Edad Media, ¿no? Más o menos. Entonces, como se inventan los tenedores y todas esas cosas. Es decir, esta gente llevaban las cíngulos, las cosas, y los tenían que llevar con pasadores para no estar todo el rato, como cuando vas con una capa o un poncho haciéndote. Bien, pues esta fíbula que aparece, y claro, ustedes lo ven y dicen, está al revés. No, es que escribían así. Parece que está al revés. Lo que dice ahí lo ven claro, Marius me fecit numerio, es decir, Mario me hizo para numerio. Se ve que es algún regalo que alguien quiso hacer y demás. Y el tercero de los ejemplos de esta época es la lámina broncínea de Lavinio, que de esto me podría estar 2 horas, que está hecha en honor de Polus y Castor, que sabes que son los hijos que nacen de cuando Zeus está enamorado de Leda, que era la mujer del rey de Esparta, y de la manera que tiene de poseerla es transformarse en cisne y bajar como que va herido y la otra lo abraza y ala, 4 hijos. Entonces, es así. Entonces, bueno, pero vamos a ir eso. ¿Qué es lo que hacen los romanos a lo largo de todo este tiempo? Pues los romanos a lo largo de todo el tiempo lo que nos hacen es 3 tipos de escritura o 3 grandes bloques de escritura. La antigua romana, la uncial y semiuncial, que va en otro bloque, y la nueva escritura romana o minúscula. ¿Qué hicieron? Sobre todo, ¿qué tipo de soporte tuvieron? Pues los conocemos siempre, los soportes en duro y en blando. En duro, pues el mármol, la piedra; en blando, papiro, pergamino no, y tablilla. Las tablets de ahora, lo que llamamos las tabletas o las tablets, son las tablets romanas de toda la vida. Ellos cogían un trozo de madera, lo vaciaban dejando un filo, igual que ahora. Lo rellenaban de cera y lo escribían. Y esas eran las provisionales, las que luego se borraban y servían para otra cosa. Y cuando querían hacerlo más eso, pues hacían estas y escribían como esta, que está escrita con tinta de carbón encima. Esta se ha encontrado en Inglaterra, en unas excavaciones que hubo hace poco, y creo que es una forma muy interesante de eso. ¿Qué sucede cuando el mundo romano se viene abajo? Cuando el mundo romano deja de ser ese gran fenómeno, ese gran complejo económico, social, de derecho, etcétera, y llegan otros pueblos y de alguna manera se apoderan del mundo romano. Que hay una especie de imbricación entre la nueva escritura romana o minúscula y las escrituras que llegaban. Que algunas de estas escrituras estaban muy embrionarias, otras estaban mal, pero al final se confunden entre ellas y nos van a surgir lo que llamamos las escrituras nacionales, ¿no? Pues longobarda, benaventana, visigótica, merovingia, insular, muchas. ¿Nosotros qué nos interesa? Por supuesto la nuestra, y la nuestra es esta, la escritura visigótica cursiva. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque los visigodos, que saben ustedes que por unos pactos con los romanos y demás se instalaron por la zona de Tolosa en Francia, finalmente encontraron que les era mucho más sano, por todos los aspectos, trasladarse a la Tarraconense, y desde allí, por una serie de cuestiones políticas que darían para un curso, pues se apoderaron de toda la península. Echaron a los suevos, a los vándalos y a los alanos directamente. O los acotaron de tal manera que los dejaron. Era un pueblo agresivo, pero lo eran todos en aquella época. Pero nos dejó esta maravilla, nos dejó la escritura. Cuando llega Carlomagno y decide unificar, porque le interesaba, por su gran complejo político que tenía, la escritura, y surge la escritura carolina, también nos llega aquí, sobre todo con Alfonso VII, su mujer francesa, los escribanos franceses, etc. Después de esa escritura llega la gótica, y esto es uno de los finales de la gótica, ¿no? La gótica cursivas castellanas, que saben que hay hasta 5 tipos de góticas cursivas castellanas, y finalmente llega la humanística, y con esto termino ya el rollo, porque la humanística, que ya venía en Italia desde el siglo XIV, aquí nos llega en el XVII casi, nos llega, por lo menos en el XVII es cuando se establece. Por un lado, porque la imprenta agotaba muchas posibilidades de escritura, y por otro lado, porque realmente
Castilla fue un frente. En Aragón sí, como tenían relaciones constantemente la corona de Aragón o el reino de Aragón tenía relaciones con Italia, pues enseguida se trajeron. Yo recuerdo la primera vez, y esto es una anécdota, y me permiten es un segundo, la primera vez que yo di clase en la Universidad de Zaragoza, en biblioteconomía, me enseñaron unas láminas de cursivas aragonesas y yo me puse a leer como si leía el Heraldo. Y me dice, pero tú esto no lo habías visto nunca. Digo, no, es que esto es para niños de 3 años. Claro, y esta que he traído es muy fácil. Pero digo, claro, si vieras las escrituras que hay en Castilla, claro, porque a Aragón no le da tiempo a cursivizarse la gótica, porque enseguida viene la influencia de la humanística y escriben unas escrituras mucho más mejor para ellos y para los que les estudien ahora. Bien, la escritura se ha visto convulsionada siempre por la evolución gráfica. Es decir, todo lo que yo les he venido enseñando no han sido rupturas, han sido evoluciones. No hay saltos gráficos brutales, que digamos. Es que esto era así. Y no. Si te fijas bien y tú dibujas, porque lo importante para aprender esto, y algún alumno mío hay aquí, es el dibujo y el dibujo. No hay otra solución. Entonces, si uno se pone a dibujar y a dibujar comparativamente, se da cuenta que los saltos gráficos no. Lo que han sido son muchas veces soluciones a necesidades políticas, religiosas, económicas. Yo, por ejemplo, siempre que hablo de este tema, hablo de San Cirilo y San Metodio, 2 frailes que se fueron hacia los países eslavos, balcánicos y mucho más, a lo que hoy es Rusia, e inventan 2 idiomas. O sea, dos alfabetos y dos abecedarios, el cirílico y el glacolítico. Claro. ¿Por qué? Bueno, entre ellos y San Clemente de Ohrid, que siempre no lo dejamos, pero que sí, que estaba ahí. Esto es muy importante. Luego también tenemos que pensar en otra cosa, la patrimonialización que sufrió la escritura en manos de los monjes. Todo el mundo que quería escribir algo tenía que ir al monasterio, por lo menos hasta los siglos X, XI. ¿Por qué? Porque había un monasterio, imagínense, Santa María de Huerta, todo el que tenía algo que escribir en 50 o 100 kilómetros a la redonda, si quería hacer una donación, una compraventa, un testamento, ¿cómo lo hacía? No había notarios, sobre todo no había notarios civiles, todo lo hacían. O sea, por eso casi todas las fuentes documentales que tenemos, y son muchas, gracias a Dios, no tantas como quisiéramos, pero son algunas, las encontramos siempre en las iglesias. Y luego hay otra cuestión muy importante, el arranque que trae la confección de códices literarios cuando la nobleza, por ejemplo, empieza a comprender que leyendo pues también se mejora no solo su estatus, que ya lo tenía suficientemente mejorado, sino algunas de las cuestiones. Y entonces se empiezan a hacer libros que sin llegar a la categoría de bestseller, pero ya había libros como la Chanson de Roland, la Divina Comedia o las novelas de caballería. Aquí les he puesto un ejemplo, lo que pasa que como no he encontrado nada manuscrito, bueno, por supuesto el Tirano Blanche es muy tardío y ya se hace en imprenta, pero era un poco, y les he puesto ahí un resumencito de por qué triunfaron tanto las novelas de caballería. Aquí en España tenemos 3 novelas de caballería maravillosas, que son el Amadís de Gaula, el Tirano Blanche y el Curial e Güelfa, que van a ser indudablemente la fuente de inspiración de Miguel de Cervantes, ese gran escritor catalán que... Sí. Bueno, entonces, tiemblen. Bueno, entonces, del mismo modo, vienen las complicaciones diversas de las cancillerías administrativas normales, ¿no? La Cancillería Real, la Cancillería Nobiliaria, la Cancillería Concejil, las Cancillerías Eclesiásticas. Y con todo esto, pues, vienen esos escribanos laicos ya profesionalizados que van a ser los que de algún modo van a ir dando llegada a nuevas escrituras. Bien, después de este repaso, que como he dicho antes era bastante academicista, pero creo que era lógico, volver un poco a la reflexión de que hubo un tiempo denso y largo que jalonó el camino que se ha trazado las fuentes históricas, que fue el de la manoescritura, porque es así, o manuscriptum, que gozaron de la exclusividad de la plasmación literaria del nombre. En estos documentos de todo tipo se ponía pesquisas, garantías de derechos, donaciones, deseos, etc. Pero yo creo que todos los documentos, todos, lo que tienen por encima de todo es la comunicación. Pero no solo la comunicación entre personas, sino lo que llaman los latinos ut in posteriore, es decir, o ut in posterum, es decir, para los demás, de cara a los demás. Es decir, yo escribo esto no solamente para que tú te enteres, sino para que se enteren los de dentro de 50 años que tú tienes estos derechos. Es decir, algo que vemos tan normal ahora, en aquellos tiempos no lo tenían tan claro. Porque gracias a esto vemos que la escritura todavía es capaz de seguir buscando dentro del espíritu crítico del historiador. Yo creo que hay muchas personas, quizás menos de las que parece, porque ahora mismo cuando vas a casa de una persona que escribe,
nunca encuentras, como se encontraban hace unos años, infelizmente, borradores. No sé si es que los esconden porque no quieres que los veamos o porque ya los borradores, bueno, mejor no hablaría aquí el doctor José Luis Corral. Los borradores, hay gente que ya escribe directamente en el ordenador y a mí me parece muy frío. Yo escribo con un Staedtler, el Minerva o el Norris. Los compro por docenas. Los lápices, el número 2, el mejor lápiz, escribe bien, se borra bien, etc. De hecho, esto, o sea, no miento. A mí la frialdad del archivo, o si es para un artículo, sí, claro, pero si no, no. Bueno, el filósofo italiano Benedetto Croce, hablando de esto, de la intimidad del trabajo, ¿no? Porque a mí me parece mucho más íntimo escribir con un lápiz, escribir con una pluma o con un bolígrafo, que escribir en el ordenador. Parece como que le pongo más énfasis. Pues este filósofo italiano, que no es este señor, te parece un primo de Hemingway, que tampoco. Bueno, pues este señor, Benedetto Croce, manifestaba que había muchas más posibilidades de análisis y de conocimiento a través de la lectura crítica del manuscrito del autor que a través de la obra acabada. Porque ahí es donde se manifestaba realmente. Yo, que comulgo mucho con Benedetto, porque leí su obra y me encantó, creo que es cierto, porque lo que hacemos en el momento de hacer perenne la palabra es dejar patente nuestra impresión o nuestra intención de pervivencia, por medio de una lectura. Porque la escritura no va a tener pervivencia, no va a tener vida si alguien no la lee. Igual que decía antes que si yo hablo y no hay nadie, todo se pierde. Si escribo y nadie lo lee, pues también es eso. La escritura tiene todo un recorrido vital que sirve para dar sustento a sus dos grandes pilares, que son el sentimiento, lo que yo siento, y la memoria, lo que va a quedar conservado. Bueno, la escritura nos permite alcanzar el conocimiento del pasado global y del pasado particular, eso también. A poquito que escudriñemos en los rasgos de cualquier documento, vamos a averiguar quiénes fueron los escribas que estuvieron en los templos o cuánto cobraban los infelices que llevaban las piedras para el muro de Adriano en Britania, si es que cobraban algo. Y sobre todo una cosa que a mí me impresionó mucho en mis años de Bolivia, que las reclamaciones que hacían las indias cuando morían los maridos en las minas de Potosí, porque había un corrimiento de tierra y se morían, iban a Sucre a pedir la indemnización por la muerte, pues se quedaban desvalidas, ¿no? La viuda era una persona totalmente desvalida. Entonces, todo eso, podemos alcanzar el conocimiento de todo eso gracias a los documentos. Es decir, que la escritura no solo permanece viva en el tiempo, sino que insufla perennidad a los que salen en ella. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Desarrollar tu corta existencia humana, que al fin y al cabo, aunque vivir 100 años es corta, alrededor de las grafías. Entonces, de este modo, creo que cuando el autor, o el lector, mejor dicho, se acerca al documento histórico, la escritura cobra vida, renace, hace una nueva existencia, y la persona se la da por medio de los ojos. Si yo les preguntase a ustedes qué es lo que libera a la palabra de sus cadenas, ustedes lo primero que me contestarían, ¿no?, con otra pregunta, ¿qué cadenas? Digo, claro, porque la palabra, nosotros cuando la escribimos, la palabra está libre. Yo la estoy pronunciando y está libre, pero si la escribo la encadeno. La dejo ahí inmóvil, no la voy a mover. Entonces, ¿qué es lo que la libera? Ustedes me dirían la inflexión de la voz, la armonía en la entonación, hacer la puntuación, unidades de sonido. Yo les diría, sí, todo muy bien, pero yo creo que lo más significativo es el juego de interrogación a la que la somete el lector. Eso es lo importante. Si el lector no tiene ese interés, lo leído pasa y no queda nada absolutamente de ello. La escritura es un acto de supervivencia del pensamiento y la palabra escrita da luz a la memoria, la dignifica y además es que no se siente el tiempo. Yo hace poco estuve en una tesis doctoral que era sobre laudas sepulcrales en talleres epigráficos en León, lo que era Legio VII, en el siglo I después de Cristo, y veía aquellas imágenes y es que era como si estuvieran escritas ayer. La sensación que te queda de perennidad. La palabra entonces se mira al espejo y no envejece, es como una princesa que espera a su príncipe que la bese y la despierte, y entonces entrar en una espiral de sueños, de espejos, de resurrecciones, en definitiva, un juego, fíjense lo que digo, en el que los ojos son las manos del intelecto. Son los ojos. Entonces, claro, otra pregunta. ¿Cómo enfrentarnos al manuscrito una vez conocidos esos poderes? Parece que nos da miedo. ¿Cómo voy a leer esto? ¿Qué misterio se encierra esto? No. Lo primero que hay que hacer, la primera estrategia, es hacerla hablar. La escritura no es nada, como decía, si no alcanza a ser leída. Y les voy a decir una cosa que creo que es interesante, y es respecto a la memoria. Si uno en algún momento de su vida fue a París, bien acompañado, hizo una cena romántica en el Bateau Mouche, paseó por Faubourg-Saint-Honoré, fue al Louvre, fue a la Torre Eiffel, y desgraciadamente en un momento de su vida ya no se acuerda, nunca estuvo en París. Eso es triste, pero es cierto. Con la escritura pasa lo mismo. Si la escritura no alcanza a ser leída,
Nunca han existido las cosas que han estado. Por eso nuestra labor muchas veces es rebuscar, dar. Es decir, la escritura tiene que abrir la puerta a la memoria individual y a la memoria colectiva. Y el historiador necesita el documento reglado, no la mentira que hablamos, no la posverdad, la realidad, para construir el gran edificio del pasado colectivo. Si no, ¿qué tenemos? ¿Mentiras? Pues cada uno que haga lo que quiera, cerramos la carrera de historia y que cada uno haga lo que le dé la gana, que es como mejor. Entonces, se genera, gracias a todo esto, un sorprendente juego visual. Un juego de espejos, de reflejos infinitos. Orson Welles tenía la costumbre, por lo menos en sus 3 grandes películas la tuvo, de terminarlas siempre con este clímax de los espejos, donde no se sabe dónde está nadie ni quién es nadie, hasta el momento en que llega siempre un tipo y lo rompe, o a golpes, o con tiros, y entonces se descubre la realidad. Hay 3 películas. La primera, Ciudadano Kane, en la que se ve a él en soledad por un pasillo. Esta, el momento trágico de la dama de Shanghái, que posiblemente Rita Howard, y discúlpeme, la mujer más hermosa que ha habido, en esta película está bellísima. Y luego, cómo no, El tercer hombre. En las 3 termina con estos juegos de espejos. Y lo mismo le pasa a la escritura. Ya estoy terminando, no se asusten. Lo mismo les pasa a la escritura. Nadie sabe dónde está el pensamiento, dónde está la idea, dónde está el sueño o la memoria, el dolor o la alegría, hasta que la lectura enciende la luz, rompe los cristales y, como en una recreación mágica, recuperamos todo nuestro pasado. Pero hemos venido todo el rato hablando de pasado. Si a alguno de ustedes se le ocurría preguntarme, ¿y el futuro? Pues yo les diría, lógico, en estos momentos. El futuro no les puedo decir nada porque va tan deprisa la vida que yo no sé lo que decirle. Pero sí que les he escrito una frase que les voy a poner ahora, que me la dijo a mí. Yo no sé cómo soy, como profesor un tostón, posiblemente, pero como alumno era muy inquieto. Entonces siempre andaba preguntando a los tutores, toda mi carrera la hice aquí en Calatayud, y me debían estar hartos. Y había un tutor de latín, que era un sacerdote, don Carmelo Aranda, creo que se llamaba, creo recordar, ¿no? Y yo le preguntaba, yo además era el único que iba a clase, los demás eran todos muy cultos, sabían mucho latín, yo era el que iba a clase. Y entonces yo le preguntaba cosas, ¿y qué es esto, don Carmelo, qué es esto? Y me dijo una frase que yo apunté, él no me la escribió, yo la apunté, y con la cual voy a terminar. Ay, perdón. Esto es de otra cosa. Nec sapientissimi omnium viarum terminum noverum. Lo que me quiso decir don Carmelo fue que ni los más sabios saben dónde acaban todos los caminos. Muchas gracias. Bueno.